Capítulo sexto. Las riquezas de este mundo. ¿Los animales son ricos o pobres? No parece que ese problema les interese demasiado, a pesar de lo que pueden dar a entender fabulillas demasiado antropomórficas como aquella de la cigarra y la hormiga. Los animales tienen necesidades que atender: comida, cobijo, procreación, defensa contra sus enemigos. A veces logran satisfacerlas convenientemente y en otros casos fracasan. Sí, este fracaso es demasiado grave o muy prolongado. Lo más probable es que se mueran, por lo cual todos los bichos son extremadamente diligentes en procurarse lo que necesitan. Además, tienen ideas muy claras sobre lo que les hace falta. Pueden equivocarse al buscarlo, pero nunca se equivocan en lo que tienen que buscar. Tienen más bien pocos caprichos y desde luego no fantasean nunca. Cuando ya han cubierto sus necesidades, los animales disfrutan y descansan. No se dedican a inventar necesidades nuevas ni más sofisticadas que aquellas para las que están programados. Naturalmente, me refiero, claro está, a los animales en su estado salvaje, no a los que han sido menos civilizados por el hombre. Llamar ricos a los animales que satisfacen sus necesidades y pobres a los que no lo consiguen parece un poco exagerado, pero en fin, a tu gusto lo dejo. El caso de los humanos es bastante diferente. Supongo que estarás de acuerdo conmigo. La gran diferencia consiste en que los humanos no sabemos lo que necesitamos, es decir, desde un punto de vista estrictamente zoológico, sabemos qué necesitamos: comida, cobijo, procreación, defensa y el resto de estas cosas que también requieren otros mamíferos semejantes a nosotros, pero cada una de esas necesidades básicas no las representamos acompañadas de requisitos exquisitos que la complican hasta el punto de hacerla casi infinita, insaciable. Ahora queremos comer, luego queremos comer tal o cual cosa. Después estamos dispuestos a jugarnos la vida para comer precisamente aquello que consideramos más digno de ser comido por nosotros. De vez en cuando nos ponemos a dieta o hacemos huelga de hambre. Primero nos cobijamos bajo una roca, luego una cueva, más tarde en lo alto de un árbol. Después construimos empalizadas, fortalezas, rascacielos, etc. De las complejidades sucesivas que nos ha traído la reproducción sexual, ¿para qué voy a contarte? Cuando un animal satisface una necesidad, la deja de lado hasta que se vuelva a presentarse su urgencia. Nosotros seguimos teniéndola presente y nos ponemos a pensar sobre cómo satisfacerla más y mejor. Los animales buscan, nosotros somos rebuscados. Cada necesidad es lo que físicamente, zoológicamente, pero también es todo lo que nosotros queremos que sea. Lo que queremos que llegue a ser, de modo que cada necesidad satisfecha no produce solo alivio y reposo, sino también inquietud, afán de más y mejor, siempre más y mejor. Antes te lo he dicho, que el problema es que los hombres no sabemos lo que necesitamos. Me refiero a que no sabemos lo que necesitamos porque no sabemos lo que queremos, y querer para los humanos es la primera y más imprevisible de las necesidades. Permíteme un poco de gimnasia de la dialéctica. Los animales quieren, es decir, apetecen según sus necesidades porque viven, mientras que los hombres vivimos porque queremos. Este vivir para querer en lugar de querer para vivir, como los animales, nos ha traído los humanos muchísimas complicaciones. Al conjunto de todas esas complicaciones le damos el nombre de cultura, y poniéndonos más soberbiamente modernos, civilización. No me preguntes si cultura y civilización son buenas o malas. No me preguntes si estaríamos mejor viviendo según nuestras necesidades naturales, como los demás bichos. Soy de los que piensan que lo natural entre los humanos es producir cultura y civilización. Pero hay discrepantes cuya opinión es mucho más importante que la mía. En el siglo XVIII, el filósofo Jean-Jacques Rousseau atribuyó al desarrollo de la civilización de la desigualdad, la explotación, la rivalidad entre los humanos y casi todos los restantes males de nuestra condición. Todos los hombres nacen libres y en todas partes viven encadenados, dijo Rousseau, encadenados por los convencionalismos, las instituciones y los prejuicios sociales. En el origen, los hombres vivían solitarios, sin lenguaje, respondiendo solamente a sus instintos naturales. No tenían posesiones y no obedecían a nadie, más que a solamente sus instintos naturales. Estaban sujetos por sus leyes, pero no eran sujetos de sus leyes, es decir, no las inventaban ellos.
Sin embargo, los humanos tenían ya una facultad que los animales no tienen, la facultad de perfeccionarse. O sea, volvemos a lo que yo te decía antes. Siempre más y mejor. Así que se reunieron, comenzaron a hablar, se imitaron unos a otros, se empeñaron en destacar unos sobre otros, aprendiendo a no conformarse con nada de lo que tenían, etc. Y ahora pues así nos vemos. Quede claro que Rousseau no recomendaba volver al estado natural primitivo, cosa que muy sensatamente tenía por imposible, sino organizar la sociedad y reformar la educación de tal modo que recuperemos una especie de segunda naturaleza, una naturaleza artificial, en la que se hayan corregido la mayoría de nuestras desigualdades y de los vallajes que nos oprimen. Si Rousseau no predicaba el retorno a la naturaleza, imagínate yo creo en el buen salvaje, bastante menos que él. Escribo estas palabras en un ordenador. Tú vas a leerlas gracias a la luz eléctrica y por mediación de la industria editorial. Estoy deseando terminar esta página para irme a ver una película en la televisión. Y como me duele un poco la cabeza de tanto pensar, voy a tomarme enseguida una aspirina. De modo que si empezara ahora a proclamar lo mala que me parece la civilización, sería pura palabrería. Yo no quiero que la civilización desaparezca ni disminuya. Al contrario, lo que quiero es que se civilice bastante más. Además, las sociedades humanas inventan cosas, normas, técnicas, teorías, pero nunca desinventan nada. Cuando algo de lo que ya está inventado no nos gusta, no puede ser desinventado sino sustituido por otra invención mejor. Para curarnos de lo que ya hemos inventado, no hay otro camino que seguir inventando, más y mejor. La institución social a la que Rousseau atribuía la raíz de nuestros peores problemas es la propiedad. En cuanto un hombre espabilado cercó un campo y nos dijo, esto es mío, siendo creído por quienes la escuchaban, comenzaron todos los conflictos entre ricos y pobres, la explotación, etc. Por lo menos así lo ve Rousseau. Decir y establecer legalmente lo tuyo y lo mío es la causa de los innumerables sinsabores que desembocan en el Estado. La policía, los bancos, el aprovecharnos unos de otros y el resto de las esclavitudes vigentes, el origen de la auténtica desigualdad entre los hombres no es político, dice Rousseau, sino económico. En efecto, los antropólogos coinciden en que las sociedades primitivas son muy igualitarias en lo económico. De las desigualdades de fuerza, linaje y jerarquía ya hemos hablado antes, es decir, que sus miembros tienen pocas cosas propias, casi todos más o menos de las mismas y que lo más valioso suele ser de la propiedad común. Sin embargo, observa que ya aquí la individualidad, es decir, la independencia y la autonomía, la individualidad efectiva es la del grupo. La propiedad es también principalmente común. Son igualitarios entre sí, pero no con sus vecinos, a los que les encanta superar en grandeza y a los que desde luego no consienten apoderarse de sus bienes, cuando son los miembros del grupo los que se van haciendo depositarios de la individualidad, es decir, cuando la individualidad se hace, por así decirlo, privada, particular, la propiedad también se hace particular y privada. Si lo prefieres, el proceso es inverso. A partir de propiedades privadas, van surgiendo individuos privados. De nuevo la cuestión, ¿es bueno o malo este resultado? Te contesto como antes, que pasó hace tanto tiempo que ya no me acuerdo y que me da igual. Las mentalidades espléndidas pero tangentes, como la de Rousseau, valoran las realidades sociales y políticas de forma absoluta, positivo o negativo, bueno o malo. Para compensar esta tendencia, los verdaderamente inteligentes como Rousseau se contradicen abundantemente, por lo que siempre hay en su obra más de un punto de vista. También Rousseau sabía que los hombres siempre han sido propietarios, sean común o particulares. Pues bien, la propiedad privada ha producido efectos tanto positivos como negativos, según desde el punto de vista que se la mire. La propiedad privada fomenta las desigualdades, las envidias, la codicia y hace que los humanos se identifiquen con lo que tienen y no con lo que son, replegándose sobre sus bienes y desdeñando la relación simpática con los demás. Pero también la propiedad privada permite el desarrollo de la independencia de cada cual, de su autonomía, su distanciamiento creador de la humanidad del grupo y le permite desarrollar derechos y deberes basados en la deliberación racional y no en los automatismos colectivos. El afán de propiedad privada puede destruir la necesaria solidaridad que hace de una sociedad algo más que un montón de gente que vive por casualidad.
Pero la negación total de la propiedad privada aniquila el soporte simbólico y material de la personalidad humana y convierte así a la comunidad en horda o cuartel. Si no existiese propiedad privada, predican algunos santones varones, todos los hombres seríamos hermanos. Debe ser a causa de mi innato paganismo, pero te confieso que no me hace mucha ilusión que todos los hombres seamos hermanos. Me suena a que habrá que buscar un padre común y, como en el cielo, nos cae demasiado lejos. Se ocuparán de representarles en la tierra, en la iglesia o el Estado. Yo me conformo con que los hombres seamos socios, leales y cooperativos entre sí, e iguales ante la ley. Para este objetivo, la propiedad privada sometida a las restricciones sociales que sea preciso, no solo no es un obstáculo, sino que resulta el requisito imprescindible. La propiedad del dinero y demás fuentes de problemas se reafirman con la urbanización, es decir, con el dejar de vivir como campesinos, sujetos a la tierra, en comunidades pequeñas y pasar a habitar ciudades con multitud de oficios, artes y comercio. La vida urbana desarraiga a los hombres, los independiza de su terruño y de su aldea. Les ofrece saberes nuevos, los pone en contacto con personas venidas de lejos, les permite nuevas formas de ganarse la vida y por tanto otras virtudes y otros vicios. Aumenta sus conflictos, tentaciones y miserias, sin duda, pero también les libera de muchas trabas. Un viejo adagio medieval asegura que el aire de la ciudad hace a los hombres libres. En la ciudad hay menos igualdad económica, desde luego, pero también más posibilidades de inventar una vida propia, distinta a los de los padres y a los de los que nos rodean. El cochino dinero crea nuevas jerarquías, pero desdibuja muchas de las antiguas. El ahorro tiene más importancia que la nobleza de sangre. La habilidad comercial resulta mucho más útil que la destreza en el manejo de las armas. Los individuos pujan entre sí por hacerse valer y quieren a toda costa ser dueños de sus obras, de sus inventos, de riquezas y bienes. Pero a fin de cuentas, lo que pretenden es ser dueños de sí mismos, de sus vidas y sus destinos. Se liberan así de trabas del pasado, pero se esclavizan sin duda a inéditas servidumbres. De nuevo puedes preguntarme, ¿es bueno o malo este proceso modernizador que nos convirtió en propietarios? ¿Ha merecido la pena? Y yo no puedo contestarte más que volviéndote la pregunta. ¿Merece la pena que ahora que nos inquietemos por calificar ese proceso que no veo cómo podríamos revertir? Como ya sabes que valoro más de lo que potencia a los individuos, que lo que iguala a los grupos, no te diré que pierdo el tiempo deplorando amargamente lo ocurrido. Pero no olvidemos, en cualquier caso, que propiedad siempre ha habido en las sociedades humanas, sea colectiva, privada o, en la mayoría de los casos, mixta de ambas, lo cual quiere decir que todas las sociedades se han planteado problemas económicos. La economía no proviene del esfuerzo por atender a las necesidades humanas, porque los animales también tienen necesidades, pero no tienen economía. Es la propiedad, la acumulación de bienes y la previsión del futuro lo que da lugar a las perplejidades de los economistas, a quienes un escritor escocés del pasado siglo, Thomas Carlyle, denominaba a las respetables profesores de la ciencia lúgubre, y por supuesto en el corazón mismo de la economía está lo más lúgubre de la ciencia lúgubre. El trabajo, conociéndote como te conozco, estoy seguro de no darte una sorpresa si te digo que a los hombres nos gusta poco trabajar. Somos seres activos, juguetones, viajeros, pero la disciplina laboral nos fastidia. Lo malo es que como tenemos la capacidad de anticipar lo que va a ocurrir y de disfrutar o de preocuparnos por el futuro, nos encontramos trabajando desde la más remota antigüedad para hacernos dueños del mañana. Nos esclavizamos al mañana, siempre las malditas paradojas de nuestra condición. A los demás seres vivos les condiciona lo que ha pasado. A nosotros, los que queremos que pase o lo que tememos que pueda pasar, es el futuro el que nos empuja, no el pasado. Según el viejo mito judaico, en el jardín del Edén no había más que eterno presente y por lo tanto nada de trabajo. Siempre ha sido visto en parte como castigo, tal como demuestra la propia etimología latina. La palabra trabajo viene de trapelium, que era un instrumento de tortura formado por 3 palos. Claro que los romanos también tenían otra forma de llamar al trabajo, la palabra pena. Un amigo mío solía repetir que la prueba irrefutable de que el trabajo es cosa mala y desagradable es que pagan por hacerlo.
y se me ocurre la mejor forma de distinguir el trabajo de otras actividades placenteras, como el juego o el arte, es llamar trabajo solo a las labores que haríamos si no estuvieses obligado a ello. Los pueblos llamados salvajes también trabajan solo un breve número de horas al día. Poseen muy pocas cosas. Están bastante desprevenidos ante las catástrofes del porvenir, pero disfrutan de mucho tiempo libre para holgazanear, contarse cuentos, o gastarse ricos en ocio, o gastarse bromas unos a otros. Aunque los economistas dicen que viven en la escasez, lo cierto es que son ricos en ocio, que casi siempre ha sido uno de los bienes más escasos. El desarrollo de la civilización aumentó enormemente la cantidad de trabajo socialmente necesario. Las grandes aglomeraciones urbanas, los monumentos públicos, algunos tan abrumadoramente colosales como las pirámides del El Lecario, las carreteras, viaductos, alcantarillados, las manufacturas de objetos de uso cotidiano y artesanías refinadas, los comerciantes, la burocracia administrativa, los escribas, maestros, militares, etc., y muchísimas otras nuevas tareas que acabaron con la descansada vida salvaje de nuestros antepasados. Por supuesto, en ninguna de estas sociedades urbanas el detestado trabajo ha estado repartido por igual. En todas las épocas hay unos cuantos que han logrado que muchos trabajasen para ellos, bien sea por la fuerza o por diversos trucos persuasivos. Durante la antigüedad, los esclavos cargaron con lo más pesado en el trabajo, prisioneros de guerra, reos de diversos delitos, miembros de razas inferiores. En castellano todavía decimos que espantó eso de trabajar como un negro, etc. Aunque la importancia laboral de la esclavitud fue disminuyendo con el tiempo. La institución se mantuvo en Europa hasta el pasado siglo y en países de otros continentes mucho más. En Arabia Saudí la abolieron allá por 1960, luego en la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Fueron los siervos los que pertenecían al noble señor terrateniente de la aldea en que habían nacido, como los campos y árboles que la rodeaban. Su obligación era mantenerle formar parte de su ejército si llegaba al caso, y hasta poner a su disposición a sus hijas casaderas antes de que el futuro marido las catase. Los artesanos burgueses, que vivían en los burgos, en esas ciudades cuyo aire liberaba de la servidumbre, lograban valerse por sí mismos y ser sus propios amos, lo cual fue sin duda una mejora, ¿no te parece? Pero la mayoría de los negocios eran familiares y los hijos tenían que someterse a la férula de sus padres o de parientes próximos, los cuales no siempre eran capataces más benignos que los antiguos terratenientes feudales. Tú, que sueles llamarme a mi tirano, deberías haber conocido a aquellos implacables papas empresarios. Y durante todo este tiempo, antigüedad, medievo, edad moderna, las mujeres llevaban la peor parte, porque debían trabajar en las labores domésticas que les quedaban específicamente reservadas, y además en muchas de las tareas masculinas, agricultura, manufactura, etc. Por lo común, gran parte de los hombres trabajaban para otro hombre, pero las mujeres trabajaban a menudo para el patrón y siempre para su marido. El siglo XVIII conoció las dos grandes revoluciones modernas, la americana y la francesa, que acabaron con los viejos privilegios de los nobles y terratenientes, introduciendo el principio de una democracia, sin esclavos, algo que los griegos no habían conocido. Con la llegada de las nuevas industrias, la burguesía empresarial se convirtió en la capa dirigente de la sociedad. Empezó el auge del capitalismo, bajo cuyo predominio está organizado también hoy el mundo desarrollado que vivimos. La idea básica del capitalismo no es el servicio a otros hombres privilegiados, todos somos iguales, ni al conjunto social, sino al interés que mueve a cada cual a procurar su propio provecho para sí mismo y para los suyos. Pero al buscar cada cual ganancia para sí, las sociedades se enriquecen en su conjunto de modo notable. El afán de ganancia se ha demostrado un estímulo para el desarrollo de las industrias. Favorece las nuevas invenciones que hacen el trabajo más productivo o la vida más cómoda, mientras que la competencia entre los productores aumenta la cantidad de lo producido, abarata su precio y
sofistica su calidad. En otros aspectos, sin embargo, el capitalismo produce menos beneficios que en el terreno económico, desde sus mismos comienzos. Nociones como la compasión por los males del prójimo o la solidaridad con sus problemas parecieron haber sido borradas de su programa de festejos, puestos que de lo que se trataba era de aumentar las ganancias lo más posible. Los empresarios capitalistas optaron por hacerse trabajar a los obreros al máximo y pagarles justo lo imprescindible para sobrevivir. A comienzos del siglo XIX era común que niños de 9 o 10 años trabajasen 16 horas diarias en los telares y factorías, cuando el reformador socializante Robert Owen redujo en sus industrias el trabajo infantil a solo 11 horas diarias, ocupando con actividades educativas y recreativas las restantes. Su innovación fue considerada asombrosa y muy subversiva. Por supuesto, ni los trabajadores infantiles ni los adultos tenían derecho a la misma reivindicación, ni a protestar por la infame falta de la salubridad de las empresas, ni a disfrutar de ninguna asistencia en caso de enfermedad o vejez. No me cabe la menor duda de que si los movimientos y luchas sociales en los últimos 150 años, las condiciones laborales seguirían siendo las mismas hoy en día. Ante tales abusos, es lógico que los trabajadores industriales, el llamado proletariado, organicen todo tipo de protestas y enfrentamientos revolucionarios contra los propios capitalistas. Aunque sus ideas anárquicas, comunistas o socialistas fueron aparentemente muy radicales, en el fondo de lo que se trataba era de participar más activamente de la riqueza que la revolución industrial estaba produciendo. Para ello, los obreros tenían que hacer notar su fuerza, asociarse en sindicatos, plantear políticamente reivindicaciones, no tanto como para destruir el capitalismo en cuanto sistema de producción, sino para obligarle a repartir mejor. En otros casos se pretendió ir mucho más allá, lo que siguieron el pensamiento de Karl Marx, el teórico social más importante de esa época. Propusieron que el proletariado se convirtiera por la vía revolucionaria de la guerra civil en clase dominante, aboliera la propiedad capitalista e instaurara una economía de la guerra, una economía comunista, en que la única dirección estatal se encargase de planificar la producción y fijar las retribuciones. En los países en que se puso esta práctica, esta doctrina, empezando por Rusia, el resultado no pudo ser peor. El Estado creció hasta convertirse en un supermercado capitalista de la especie más tiránica, pero además sumamente ineficaz. Las libertades civiles que habían aportado las revoluciones burguesas del 18 se perdieron, pero la desigualdad continuó y más aguda que nunca, porque era la desigualdad del poder político. Antes un trabajador podía ser despedido por un empresario intolerante, pero encontrar empleo con otro de la competencia. En el comunismo autoritario, todo el que no se somete al único patrón vigente sufre, ya no solo el desempleo, sino cárcel o eliminación física. La nueva clase dirigente, el Partido Comunista, goza aún donde puede, de los privilegios en países empobrecidos, uniformizados y sometidos a un lavado de cerebro constante por los dictadores ideológicos del sistema. En fin, no necesito insistir más en lo negativo de esta supuesta solución a los males del capitalismo. Ya has visto el dramático desenlace que ha tenido en la mayoría de los países que la padecían, y aún nos queda ver cómo acaba la receta totalitaria en Cuba o China. Sin embargo, no quiero dejar de mencionarte los aspectos positivos que tuvo el pensamiento marxista y el movimiento comunista en los países desarrollados europeos. Sirvió para forzar una serie de reformas imprescindibles que humanizaron socialmente el capitalismo, lo dignificaron políticamente y hasta lo hicieron más eficaz como sistema productivo. En el manifiesto comunista se encuentran entre exabruptos mesiánicos menos aprovechables, reivindicaciones sensatísimas para su época, la propiedad pública de ferrocarriles y comunicaciones, el impuesto progresivo sobre la renta, la abolición del trabajo infantil, la enseñanza gratuita y el pleno empleo.
Son objetivos en muchos casos hoy ya conseguidos o que siguen vigentes, pero ahora no como propuestas subversivas, sino como exigencias moderadas y razonables. Además, sin los militares comunistas, así como anarquistas y socialistas, desde luego, los sindicatos laboralmente tan importantes a lo largo de nuestro siglo no hubieran podido alcanzar la fuerza que hizo eficaces. Permíteme una paradoja más, de esas que sabes que me gustan, pero ¿qué culpa tengo yo si la realidad es paradójica? Creo que el comunismo ha sido muy útil en los países capitalistas, donde en cambio ha funcionado fatal en los países comunistas. Hoy en día, sin embargo, ni el liberalismo pudo ni mucho menos con los puros colectivismos comunistas o socialistas. Despiertan ya ninguna confianza. Incluso en los estados más liberales se considera imprescindible que el gobierno se ocupe de garantizar en cierta medida la seguridad social, las pensiones de vejez, los contratos de trabajo, las compensaciones por desempleo, la educación pública y la mayoría de las infraestructuras de interés general. Todo eso forma parte de lo que se ha llamado el estado de bienestar, cuyo precursor el siglo pasado fue el canciller alemán que se ha llamado el estado de bienestar, Bismarck, y las reformas políticas que apadrinó para contentar a los obreros levantiscos que habían leído demasiado a Karl Marx. Uno de los problemas socioeconómicos más difíciles de resolver actualmente es el paro, cuando las máquinas cada vez más perfectas y automatizadas aparecieron en el mundo laboral. Los optimistas concibieron una gran esperanza. Aquí estaban los nuevos esclavos, que iban a ocuparse de los trabajos más pesados, mientras los hombres podían dedicarse al debate político o a la filosofía, como los antiguos griegos. En efecto, las máquinas sustituyeron de forma eficaz y barata el trabajo de muchos hombres, pero esos hombres fueron despedidos de sus empleos y, en lugar de poder dedicarse a la filosofía, tuvieron que ponerse a mendigar o solicitar subsidios al gobierno. La demanda de pleno empleo se ha convertido en el ideal de muchos partidos y sindicatos. Ahora bien, ¿es realista este ideal tal como ahora se lo concibe? ¿No habría que encontrar un medio de disminuir las horas de trabajo sin reducir los salarios para que pudiese trabajar más gente? ¿No habría quizá que inventar el modo de trabajar por periodos y alternar con años sabáticos de descanso, es decir, relevarnos unos a otros en los empleos? El último término, ¿no habría que ir organizando las cosas de modo que en el trabajo no fuese la única forma de ganarse la vida, creando algo así como un salario mínimo fijo que se cobrase simplemente por pertenecer al grupo social? Paradójicamente, más paradojas. Ha sido un economista neoliberal, Milton Friedman, quien propuso instaurar un impuesto negativo sobre la renta, es decir, pagar impuestos de acuerdo con los ingresos para cobrarlos, cuando la renta personal sea mínima. No sé si brindarse soluciones porque lo ignoro casi todo sobre economía. Lo que me preocupa es sospechar que los economistas saben de economía, pero lo ignoran casi todo sobre sus soluciones. Uno de los rasgos más dolorosamente chocantes del mundo en que vivimos es la enorme diferencia que hay entre el nivel de vida de unos países y otros. La explicación más habitual de esta situación es que los países ricos, por medio del colonialismo y el imperialismo, han explotado a las naciones pobres y han reducido a una forzada miseria. Francamente, esta explicación me parece una simpleza, que puede justificar ciertos atrasos, pero no todos. Algunos países han sido colonias y no son precisamente pobres. Ahí tienes el caso de los Estados Unidos o Canadá. Otros fueron imperios y ello no les benefició. En modo alguno, desde el punto de vista económico, España, sin ir más lejos, el comercio con las grandes multinacionales capitalismo no ha contribuido a la ruina, sino todo lo contrario. En naciones de Extremo Oriente como Taiwán o Corea, tampoco es cierto que la falta de recursos naturales lo explique todo. Los hay de sobra en Brasil, Argentina o los estados petrolíferos árabes. El atraso económico de muchos países africanos y latinoamericanos debe tener causas más complejas. Para empezar, unas estructuras políticas claramente gubernamentales y el funcionamiento de la sociedad civil. También los fallos en el terreno educativo que dificultan la formación competente de profesionales y se acompañan del crecimiento de doctrinas religiosas y políticas delirantes.
incompatibles con la extensión de los derechos y garantías de la modernidad sociopolítica. En particular, es grave la desigualdad educativa de las mujeres, porque la mejor formación femenina y su emancipación profesional se acompaña con una disminución del número de hijos. Y aquí llegamos al punto más grave, quizás el más grave de todos los problemas que hoy tiene planteado nuestra especie, el desorbitado crecimiento demográfico. Somos ya 5.500 millones de seres humanos a los que vivimos en el planeta, y se dice que dentro de poco, más de medio siglo, podríamos llegar a ser 8.000 millones. La mayor parte de tal superpoblación se acumula en los países económicamente menos desarrollados, dificultando aún más sus posibilidades de progreso, bloqueando su sistema educativo, etc. Y para el colmo, el Papa y otros líderes religiosos predican irresponsablemente contra los medios anticonceptivos. Es nombre el absurdo derecho a nacer de los no nacidos. Se condena a no poder vivir a los nacidos, el hambre y los horrendos asesinatos de niños abandonados. En tantos países subdesarrollados se encargan de equilibrar el número de habitantes en aquellos lugares en los que no hace la providencia humana. Es habitual escuchar en los países occidentales voces que atribuyen todos los males del tercer mundo a los desmanes y allí cometidos por el primero. Por supuesto, en las naciones tercermundistas esta actitud es aún más común, porque echar todas las culpas a los de fuera sirve de coartada para no sentirse responsables ni obligados perentoriamente a buscar soluciones por sí mismo. Sería absurdo negar los abusos depredadores de las grandes potencias coloniales sobre los más débiles, los peor informados o los más corruptos. Sin embargo, estoy convencido de que gran parte de las causas del subdesarrollo y sangrante padecido por muchos países no hay que buscarlas en el exterior y en el pasado, sino dentro de ellos mismos y en el presente. Desde luego es urgente. Justicia económica debe ir acompañada de reformas democráticas donde sean precisas y de vigilar que se cumplan los derechos humanos, lo cual implica, en cierto modo, intervenir en los asuntos internos de esos países. Ya que esto suena un poco duro, pero sospecho que con el pretexto de la soberanía nacional y de la identidad propia, prosperan sistemas ineficantes autoritarios que tiranizan a su ciudadanía y la condenan a la miseria y el atraso. Y ahora recojo una objeción que alguna vez te he oído. Si por fin mañana o pasado mañana las naciones subdesarrolladas se ponen a la altura del primer mundo, su aumento de tecnología y consumo no dañará irreversiblemente el equilibrio ecológico de nuestro planeta ya bastante amenazado. ¿No haríamos reducir todas nuestras exigencias consumistas y tecnológicas en lugar de extenderlas a quienes hoy todavía no las disfrutan? Esta cuestión nos lleva al tema de la ecología, sobre el que tengo que decirte 2 palabras para acabar con este capítulo, aunque no sea más que por aquello de que se la considera como el interés político más extendido entre los jóvenes. Para empezar, déjame distinguir entre ecología y lo que yo he llamado en otra ocasión ecolatría. La primera se preocupa de la destrucción de determinados recursos y seres naturales, capa de ozono, selva amazónica, limpieza de los mares, bosques especiales, animales, etc. Es porque sostienen que debemos preocuparnos del medio ambiente porque no podremos vivir y disfrutar si lo dañamos irreversiblemente. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo puedes suponer, en cambio, los ecólatras basan su amor en la naturaleza, en el odio, a lo que representa la tradición humanista moderna? Sostienen que el hombre no es más que un ser natural entre otros, que no tiene ningún derecho especial, que sus intereses culturales o tecnológicos no deben gozar de ningún privilegio sobre los intereses biológicos de cualquier otro ser del planeta. Los derechos humanos no son más importantes, ni siquiera para los humanos, que los derechos animales o los derechos vegetales. Sinceramente, esta actitud me parece disparatada en el mejor de los casos y en el peor sospechosa. ¿Sabías que muchos representantes de la llamada ecología profunda, lo que yo denomino ecolatría, mantienen vínculos con grupos neonazis o ultraderechistas? Después de todo, conviene no olvidar que las primeras leyes de protección de los animales y de la madre tierra las promulgó durante los años 30 en Alemania un célebre vegetariano enemigo del tabaco, llamado Adolf Hitler. Mira, Amador, los hombres no podemos destruir ni dañar la naturaleza.
Es ella, por supuesto, la que nos condena a la destrucción tras numerosos daños. Aunque hiciéramos bomba, cualquier gas letal, cualquier producto contaminante a la explosión asfixiará o polucionará por razones tan estrictamente naturales como las de la función clorofílica o la aurora boreal. Si somos demasiado brutos, los hombres podemos destruir nuestra naturaleza, pero no la naturaleza. Podemos asolar nuestro planeta, y a nosotros con él, desde luego, pero no nuestra galaxia ni el universo. Los esfuerzos humanos por crearnos un entorno artificial, cultura, civilización, han intentado mejorar nuestra condición dentro del conjunto de la naturaleza. Después de todo, somos los únicos seres naturales que sabemos que vamos a morir, y los únicos que vemos cada una de nuestras vidas como una aventura irrepetible y no como una simple ondulación más del gran todo. En buena paradoja más, de esas que sabes que me gustan. En medida la agresión a la naturaleza no es tal sino legítima defensa. Además, es tan antigua como el hombre neolítico. Por lo menos, la agricultura fue el primer y mayor invento artificialista para poner en parte la naturaleza a nuestro servicio. En cuanto a efectos devastadores, los primitivos métodos de la labranza por tala y quema causaron en su día más estropicios que cualquier industria moderna. Precisamente han sido los países más desarrollados los que muestran mayor preocupación por los problemas ecológicos y los que gastan más dinero en tomar preocupaciones para proteger el medio ambiente. Las nuevas tecnologías que desarrollan más el cerebro, la información, que la potencia mecánicamente, indican quizá una ruptura esperanzadora con las obsoletas industrias polucionantes del pasado. En cualquier caso, sin la ayuda de las más refinadas tecnológicas, es imposible asegurar una mínima calidad de vida para los 5.500 millones de criaturas humanas que viven actualmente. Ya sé que algunos ecologistas dicen que el número óptimo de nuestra especie debería estar en torno a los 500 millones, pero no creo que propongan en serio eliminar a los que sobran para que los vegetales y los bichos no se enfaden con nosotros, como en tantos otros problemas. Solo una efectiva autoridad mundial podría tomar medidas equitativas para defender el medio ambiente de todo el planeta. Lo que me parece inquietante es la responsabilidad beatífica con la que los chicos que pasan de la política se dedican a la ecología, y cuanto más exageradas mejor. Estoy de acuerdo en que hoy nadie puede hacer en serio política global sin tener en cuenta los factores ecológicos, pero nada más, aunque es evidente que la ecolatría sustituye ahora para muchos a la religión, o se convierte en parte de ella. No puede pretender sustituir a esa otra actividad artificialista, antropocéntrica y por tanto un poquito limpia, que es la política. Bueno, basta por ahora de asuntos económicos. En el capítulo siguiente voy a hablarte de uno de los más viejos y terribles fantasmas que persiguen a los hombres, el de la guerra, de la que Clausewitz dijo bastante, siniestramente que no era más que la prolongación de la política por otros medios. Y a continuación doy el paso a mi compañero Juan David Pérez.